for biodiversity in the 21st century. And the agenda today is the use. I can't hear her. Muy buenos días, María Isabel. Buenos días a todos. Good morning, Les recordamos everyone. que We este need to seminario remind es you that parte de la this seminar celebración is de 20 part of años the del Instituto 20th Humboldt y del anniversary of the Sistema Humboldt Nacional Institute Ambiental de Colombia. and the Environmental National Estamos System in aquí reunidos Colombia. We entonces are para gathered here enterarnos de la labor uh, de 20 años after 20 y years les of work, recordamos que el and we seminario need to está remind siendo you that transmitido vía this streaming. seminar is being Los interesados pueden acceder a través de streamlined, la página and web del you Instituto Humboldt. can La transmisión se está download llevando a cabo en the dos stream idiomas later. para We nuestros are going to have interesados. English Y and también pueden Spanish seguir translation, and you can follow it el seminario a través de las redes sociales y through de Twitter, social particularmente media and en Twitter, en el especially sitio del Instituto Humboldt, the y Humboldt Institute participar con website, nosotros haciendo comentarios and y preguntas asking en questions. la etiqueta numeral seminario Tag is 20. pound Les 720. recordamos, por So, favor, unas breves recomendaciones. Cuidar sus objetos personales, nos da pena esto, pero ayer tuvimos algunos inconvenientes. Utilizar los equipos de traducción simultánea porque el panel va a funcionar en 2 idiomas y, por favor, no obstaculizar el trabajo de nuestro amigo colaborador traductor, que ayer tuvo algunos problemas porque había mucho ruido de interferencia y gente que se paraba y no lo dejaba trabajar. Los celulares también, qué pena, pero tenemos que tratar de limitar su uso, por lo menos que nos timbren y nos obstaculicen durante el desarrollo del programa. Muy bien, les quiero presentar a nuestro moderador del día de hoy. Él es Juan Carlos Bello, coordinador del Programa de Gestión de Información y Conocimiento del Instituto Humboldt. Va a moderar este panel. Juan Carlos es biólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, experto en informática de la biodiversidad, y desde el año 2011 se encuentra con nosotros en el instituto. Nuestros panelistas que van a participar hoy están José Sarucán, coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO; Cristian Samper, presidente y director ejecutivo de Wildlife Conservation Society; Jean-Patrick Leduc, director de Relaciones Europeas e Internacionales del Museo de Historia Natural de París; y Kim Jim Han, director de la División de Investigación del Instituto Nacional para Recursos Biológicos de Corea. Juan Carlos, entonces, bienvenidos y adelante. Gracias. ¿Te dejo este? Ese lo vamos a utilizar para rotar. Muchas gracias. Muchas gracias, María Isabel. Muchas gracias y buenos días a todos. Es realmente un inmenso honor compartir esta mañana con personas que han representado tanto en el mundo de la biodiversidad y con quienes esperamos poder tener visiones muy interesantes para lo que representa el Instituto Humboldt en los próximos 20 años. En la sesión de esta mañana vamos a estar combinando un poco entre idiomas, estaremos pasando de español, inglés, entonces les pedimos un poco de paciencia respecto a estos cambios. La idea es que podamos tener una mañana muy interactiva, con la benevolencia de nuestro facilitador Carlos. Vamos a introducir algunos cambios en la agenda. La idea es que podamos sacarle el máximo provecho a esta sesión y también a la participación de todos ustedes. Quisiera empezar diciendo que obviamente estamos viviendo una época de grandes transformaciones en todos los sentidos. Obviamente las tasas de transformación de los sistemas naturales son cada vez más altas. También hay transformaciones sociales, políticas, económicas muy importantes, ocurren muy rápidamente, son cambios muy rápidos. Y en medio de todo esto, obviamente nos seguimos moviendo en el paradigma de que los datos, la información y el conocimiento son fundamentales para tomar decisiones sobre las rutas de desarrollo de nuestra sociedad. Entonces, quisiera como que tomáramos eso como un punto de partida de esta discusión. Lo segundo es que, al menos desde el contexto del Instituto Humboldt, es un instituto que ha sido establecido en el marco del sistema ambiental de nuestro país, ¿no?
Es un instituto de investigación, pero no ha sido creado en el contexto del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y eso nos hace muy diferentes, porque nuestro objetivo central no está orientado hacia la ciencia, hacia el desarrollo científico, sino al uso del conocimiento científico para apoyar el desarrollo del país desde la perspectiva de eso que llamamos sector ambiental. Y eso es fundamental porque el hilo conductor de esta discusión de esta mañana se refiere justamente al papel que instituciones del orden nacional, como el Instituto Humboldt, tienen en la implementación de esa interfaz entre ciencia, política y sociedad, a través del conocimiento, de la construcción de conocimiento, de la distribución de conocimiento, del uso del conocimiento. Entonces, el panel va a tener como hilos conductores el rol de estos institutos, de este tipo de entidades a nivel nacional, en procesos de construcción de conocimiento y en esa interfaz entre ciencia, política y sociedad. Entonces, quisiera invitar a mis panelistas a que podamos mantener una discusión alrededor de estos hilos y siempre pensando en aspectos de innovación, de cómo podemos hacer mejor las cosas, de cómo podemos tener mucho más impacto e incidencia a nivel nacional. Desde esa perspectiva, entonces, quisiera que iniciemos. La primera reacción es, no vamos a tener como en los paneles anteriores una sesión introductoria, sino que quisiera que arranquemos de una con discusiones sobre preguntas específicas y luego muy seguramente pues hay una propuesta por parte de nuestros panelistas a la cual me acojo, y es pensando en la audiencia que tenemos acá, posiblemente podemos considerar la posibilidad de tener un diálogo mucho más directo entre nuestros panelistas y ustedes como los participantes a este seminario. Entonces, es posible que no necesitemos hacer el esquema de los papeles para las preguntas, sino que podamos establecer un diálogo mucho más abierto. Entonces, con esto quisiera empezar con una pregunta y en la cual espero que podamos estar pensando un poco de manera abierta, que podamos salirnos de los esquemas tradicionales. Y la primera pregunta que quisiera hacer es, ¿consideran ustedes que desde la perspectiva de información y conocimiento para apoyar la toma de decisiones, un instituto del orden nacional es relevante? Entendiendo que la toma de decisiones generalmente y la formulación de políticas son muy específicas. En el contexto de un país como el colombiano, como Colombia, donde tenemos tanta complejidad, tanta heterogeneidad, tantos problemas tan puntuales, la sensación general es que no es posible desde un solo instituto abarcar todas esas necesidades, y siempre las demandas son mucho más grandes que la capacidad de respuesta de un instituto del orden nacional. Es esa idea de un Instituto Nacional de Biodiversidad todavía vigente desde esa perspectiva de enlace entre ciencia, política y sociedad, y desde la perspectiva de generación de conocimiento. ¿Me lo pasas? Te lo paso. Bien, no, antes que nada yo quisiera realmente agradecer la ocasión de estar aquí por la invitación del instituto. Es una espléndida ocasión. Tuvimos la suerte de que el Instituto Humboldt estuviera también representado hace 2 años en México, tanto por su actual directora como por alguien que fue muy cercano a los inicios de esto, como Cristian. Y bueno, es una fiesta en la que uno le da mucho gusto participar en ella, así que también felicidades por estos 20 años, primeros 20 años de muchos más por delante. Yo diría que sí es muy importante tener un instituto nacional o un organismo nacional.
Pero a partir de ahí yo creo que habría que empezar a modular qué es lo que uno entiende por un instituto nacional. Yo no creo que hay un solo lugar que pueda hacer todas las tareas que se requieren para esto, y creo que la combinación es tener un sitio que recopila esa información para ponerla al uso de las instancias de toma de decisión, sean estas un campesino en algún lugar o el Ministerio de Agricultura de ese país. Pero hacer participar, y aquí está yo creo que el punto más importante, a todas las instituciones nacionales o del país que tienen algo que decir o tienen algo que aportar en esto. Esto ha sido básicamente el modelo de Conavio. Conavio no es un instituto de investigación, por lo menos no es un instituto de investigación de primer piso, si usamos a la banca como un modelo, es un instituto de investigación de segundo piso. La investigación en el campo la hacen todas las universidades, institutos de investigación y demás, lo cual tiene muchas ventajas, entre ellas, y la más importante, es lograr el sentimiento de apropiación de la información por parte de la comunidad académica universitaria de investigación del país. Yo creo que esa es una combinación que me parece que es muy importante, porque no habrá un solo instituto, yo creo que, vaya, ni siquiera en los países más avanzados, que pueda cubrir de la A a la Z todas las cosas que se requieran. Yo creo que hay necesidad de poner todos esos conocimientos y capacidades juntas, pero tener una manera de sintetizar esa información y transmitirla a los tomadores de decisiones. Pero digo, no son nada más tomadores de decisiones en el gobierno, son tomadores de decisiones desde un niño de primaria que quiere hacer su tarea y quiere tener información para saber cómo la arma, desde ese nivel hasta el ministro del medio ambiente o lo que sea. No tengo la menor duda que esto es muy necesario. El país con el mayor número de instituciones y de información sobre la diversidad biológica, los recursos naturales de su país es los Estados Unidos, sin duda. Si uno ve el número de museos, herbarios, universidades que tienen esta información, sin embargo no tienen una manera de poner todo eso junto y no han podido sacar algo que realmente les satisfaga en esa necesidad. Yo siempre digo que es curioso que las instancias en donde esto ha ocurrido han sido en países en vías de desarrollo, países megadiversos y que no necesariamente contaban con una enorme tradición científica como los países europeos o los norteamericanos. Y vamos de norte a sur, iría México, Costa Rica, el Humboldt, ahora en Brasil, Sao Paulo, que está entrando en esto, Sudáfrica, Zambia, y quizá la única excepción que podría haber en esto es el antiguo ERIN de Australia, que por lo menos para nosotros fue la inspiración realmente de cómo echar a andar la Comisión Nacional de Biodiversidad. Sí, yo creo que esto es indispensable y sí también creo que una de las razones, no la única, pero una de las razones de por qué todos los acuerdos y todas las metas que se han acordado en el seno de CDB o CBD, como lo quiera uno poner, o de los organismos internacionales, no se han cumplido, porque no hay en muchos de estos países que tienen la mayor riqueza de biodiversidad el conocimiento adecuado para tomar las decisiones adecuadas en protección, uso y beneficio de la sociedad. Entonces sí, debería haber esto, sí debería estimularse en donde se puede la existencia de este tipo de organismos, y me da muchísimo gusto que hoy renovaremos el interés y el compromiso del Instituto Nacional de Biodiversidad en Costa Rica, que es el más antiguo en América Latina. Conavio y Humboldt en una firma que va a renovar algo que hace muchos años se quiso hacer, de poner al servicio de quienes quieran esa capacidad de entrenamiento
para otros países, ¿no? Yo lo dejaría ahí, seguramente va a haber otros puntos más en que entre. Excelente. Okay, sorry, I will speak in English. And also, I want to thank Humboldt Institute, for organization of this meeting, which is very interesting. And just to be honest, to say that I was very impressed about what is done today in Colombia. But maybe before to directly answer to your question, I think that we contestar tu pregunta directamente, creo que para cualificar de lo que estamos hablando, porque important to talk about language. quiero hablar del lenguaje, de transmisión de conocimiento y todo esto, pero es muy importante saber exactamente What about we are talking? de lo que estamos hablando. First, Primero, cuando hablamos de el manejo del conocimiento, tenemos que saber qué es conocimiento. De hecho, hay tres tipos de conocimiento. El primero yo lo llamaría el conocimiento tradicional y con un número limitado de personas. you have the existing knowledge. Hay el conocimiento existente y ese conocimiento existente se transfiere Everybody buys a todo el mundo a través del colegio, la universidad, publicaciones, incluyendo Internet, y también por las experiencias de las personas, porque experiencias es importantísima a la hora de hablar de conocimiento. Entonces, a veces hablamos de las personas viejas, pero también las personas jóvenes como Margarit nos pueden dar el conocimiento. Entonces también a veces tenemos otro tipo de conocimiento, que es el conocimiento nuevo. El nuevo conocimiento, el cual requiere de productores de conocimiento, y esto es algo muy importante. De hecho, la última categoría tiene conocimiento para investigación en la comunidad científica, para producir este conocimiento. Hacemos las cosas como siempre, porque hay gente que le da miedo a hacer cambios. Pero a veces también el hacernos preguntas que saca la sociedad civil, los políticos, y también para asegurarnos que somos productores del conocimiento suficiente, porque hay muy pocos productores For del conocimiento. example, we talk about the taxonomies. Cuando hablamos de The taxonomía, taxonomies now los it's taxonomistas very rare. Okay, son maybe muy now we raros. understand the taxonomy is Entonces, cuando fundamental, entendemos but qué hace un there is not a lot tenemos still eso es un on the earth. tenemos And que also encontrar we have to take in conectarlo con consideration conocimiento. the También tenemos means que tomar which is given consideraciones to de los medios scientists who work on nature. que los que trabajan Today, los when you make científicos sobre la scientific naturaleza. research, Cuando you have hacemos to investigación have very científica, big equipment, tenemos que sophisticated tener un equipment, equipo sofisticado, huge equipo muy grande, electronics and so on. electrónica, But cosas when grandísimas. we want to talk Pero about cuando queremos biodiversity, hablar de we la have to go on the biología, field. entonces tenemos que ir And al on campo. the field, it's not very En el expensive, campo no cuesta considering mucho. the other equipment. And also the problem that to work on the field as a bad image, you consider that when you are on the field, you are in holiday. That's generally the position of technocrats. A trabajar al campo. So, as you know, that we have Tenemos the knowledge, and after that we have the second problem, which is the transmission of knowledge. And for transmission of knowledge, you need to have se necesita tener, en francés decimos le meter, hay un, necesitamos un emisor en español y un receptor. Y los científicos, cuando hablan de conocimiento, pero generalmente know how to communicate, or even they are reluctant to communicate. y a veces no es Because sometimes the questions which are raised are not directly hacemos es within their work, no está en el part trabajo, of their work, but sino not en the parte main del part. trabajo, pero And comunicación no es you uno have de some ellos. category of También scientists who tenemos want to las remain categorías de good los scientists, pure científicos. scientists. Tenemos científicos Just puros, consider buenos, the importance consideran of the number que el of reporte publications. de publicaciones, High level review. eso es But bastante also you have a lot valioso. of Pero scientists también who tenemos are muchos científicos que tienen malas experiencias. Les voy a dar dos ejemplos. both are related to vision.
los dos tienen que ver con pesca. En mi investigación nos llevaron a un hotel para ir a pesquerías y estábamos hablando de 20 toneladas de pez y había una institución del departamento de pesca y teníamos aproximadamente 25 personas. Teníamos data básica, pero teníamos que tener cuidado con eso. Y en el departamento de pesquerías dijeron los científicos tienen demasiado cuidado. Entonces se propusieron hacer un cambio, ir al ministerio y al gobierno para poner presión sobre todas las pesquerías, y el ministro decidió establecer un tope. Y luego, cuando tuvimos la data oficial sobre pesca al final del año, teníamos 60 toneladas. Y cuando sacamos cuentas del pescado, que era excedente, habíamos llegado a 8 toneladas. Y cuando calculamos todo lo que se había vendido en el mercado, habíamos llegado a 90 toneladas. Entonces, por supuesto, al final los científicos dijeron, ¿por qué ha cambiado tantas veces? ¿Por qué hacer tantos estudios y tener tantas horas de estudio que no es fácil? Y al final, entonces, tenemos 20 toneladas de nuevo pescado. Y nosotros el pescado excedente, hicimos recomendaciones sobre ese pescado y qué debía mantenerse guardado y qué no. Los científicos dijeron que llegamos a 50, 60 toneladas que estaban almacenados, y nosotros habíamos recomendado una cuota de entre 10 y 50, y tuvimos la petición del departamento para establecer una cuota de 140, de 50 a 60. Entonces los científicos decían, ¿para qué hacer esto? Porque a nadie le importa. Entonces eso es algo que es muy importante. Por supuesto, para las tácticas de conocimiento, también tienen que utilizar una lengua que se pueda entender, que todo el mundo entienda. Por ejemplo, aquí estamos hablando de biodiversidad. Todos estamos hablando de biodiversidad y como término correcto, pero vayan a la calle, tomen a 5 personas al azar y pregúntenle qué es biodiversidad. Sí, yo lo he escuchado. O sea, tenemos en Europa, lo hicimos, un mínimo 10 personas, la gente no entendía, incluso algunos que se consideraban letrados, pero pregúntenle por su naturaleza. Todo el mundo sabe sobre la naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? Cada quien tiene ahí un par de ideas, pero siempre estamos hablando de biodiversidad y queremos atacar queremos atacar al público en general. Entonces, cuando tenemos personas y queremos llevarles ese mensaje, porque de la forma en que se les lleva el mensaje, pues la gente puede ser personas comunes, jóvenes, políticos, sectores privados, la administración, diferentes agencias, profesores, estudiantes y así. Y también después de eso, el receptor también tiene que entender a la gente que está diciendo el mensaje. Eso es muy importante, y también tienen que tener credibilidad en estas personas. Y tenemos un aspecto en particular que cabe en ese debate, que es la relación entre los científicos y los políticos. Los políticos es difícil de examinar porque, por definición, la mayoría de ellos, los políticos, saben todo, y por división saben que han sido elegidos y que son los mejores en lo que hacen. Entonces, a veces
Algunos de ellos no quieren entender y quieren ser exentos de este tipo de conocimiento. Entonces, ellos no saben cómo formalmente hacer preguntas a los científicos. Y esto es algo que es muy importante. Tenemos que entrenar a los políticos también para que apropiadamente hagan preguntas, porque también tienen que demostrar con honestidad que si uno habla con un científico, saben perfectamente si le preguntan a un político cuál es el concepto de científico, no lo va a saber. Entonces no les van a tomar muy en serio. El científico también tiene que entender realmente las necesidades del político. Porque si el político quiere trabajar adecuadamente, él tiene necesidades especiales que el científico no tiene. Entonces hay que entrenar a nuestros científicos para que puedan entender cuáles son las necesidades del político. Y también necesitamos credibilidad con el científico. Tenemos un problema de que generalmente al científico le paga el político. Entonces, ahí tenemos una relación muy compleja, porque si el científico le paga el político, les paga una organización no gubernamental. Entonces hay compañías que también les pagan a los científicos, y eso también tenemos que tomarlo en cuenta. Y también, volviendo a tu pregunta original, ¿cómo organizar? Y definitivamente necesitamos una interfaz. Eso es crucial, porque en mi experiencia, entonces la interfaz es algo que es muy importante. La interfaz comienza con el trabajo científico y luego hablar con el político, o la interfaz del político que sepa cómo hablar con el científico. Pero definitivamente, si son especializados, si tienen una institución especializada como el Humboldt, que conoce a los científicos y conoce a los políticos, y puede hacer esa transición entre uno y el otro para transferir el conocimiento entre uno y el otro, eso es crucial. Y así se forma lo que yo siempre he visto que funciona, y esa es la mejor relación. Este tipo de interacción es crucial, porque es una forma en que pueden establecer una conexión. Entonces tenemos muchas preguntas que son difíciles. Y esta mañana, primero, cuando estamos hablando de la producción de conocimiento, los científicos a veces es difícil, y a veces saben, porque los científicos no son muy especializados en administración. Luego, la siguiente pregunta para la sociedad es la confiabilidad de la información, porque tenemos el problema de validación de la información. Los científicos generalmente pero a veces problemas con el sonido del Señor. Y tenemos que controlar esa transmisión. No sé si tienen la misma expresión aquí, pero en Francia decimos, yo le doy la información a alguien, esto es como un teléfono roto. ¿Okay? Entonces, cuando llega hasta allá, la información es totalmente distinta. Nunca es igual. Y tenemos modificación de la información, pero a veces también la modificación se hace a propósito. Tenemos una administración que asume la información de los científicos y se transmite otra información al político. Entonces, ¿cómo controlar la forma que se transmite el conocimiento? Es algo que es difícil también. Tenemos otro problema. ¿Cómo hacemos la transmisión de conocimiento? Tenemos una dramatización. Quizá ambas visiones no sabemos cómo.
Jean-Paul, ¿tú puedes venir, por favor? Yo tengo problemas con el sonido del Señor. Y a veces, para tener cuidado en cuántas veces, y al final del siglo pasado, al final del siglo, Jean-Paul, si lo hacemos como lo estamos haciendo ahora, y tenemos que cambiar, y quizá también tenemos que tener cuidado con el uso de las palabras. Okay. Eso es les voy a dar un par de ejemplos. Estamos hablando de los servicios de ecosistema. Servicios de ecosistema es maravilloso, pero al tener servicios de ecosistema, y es algo que es bastante útil, pero no siempre es la verdad. Les voy a dar otro, por ejemplo, un mosquito. ¿Les gustan los mosquitos? Pero no les, yo no sé si es que él tiene el micrófono demasiado cerca, pero tiene tanto reverbero que no le entiendo. Is not a service. Maybe some people may consider that they're a service because when you have mosquitoes, you create a lot of economy behind to produce pesticides, to put the pesticide everywhere, para regar el pesticida take en the todos people in lados, the para hospital because they are sick. This creates, of course, a lot of activity, human activities. I'm not sure we can call that. Sí, es que, pero también, por favor. And also we explain that, you know, there is a value for biodiversity. But sometimes it's not a value by themselves. We take this very short example. Recently you have an economic crisis in Greece. And some people say that, okay, but... Un poquito más retirado, ¿no? Sí, sí, más o menos. Okay. But it's quite simple, you know. Greece have a lot of islands, beautiful islands, they can sell them. This will solve the economic crisis. The only problem is that these islands are protected area, and where it's prohibited to build and so on. If they want to sell this island, you know, nobody will buy them. Nobody, or even very low price. But if you give the authorization to build a house, of course they can sell it a lot of price. Por supuesto, se puede vender al precio que quieran, lo que significa que tenemos un valor solo si no se destruye. Tenemos un problema de transmisión de conocimiento, manejo de conocimiento, que no es tan sencillo, pero quizá tener eso es para contestar tu pregunta. Y estos institutos sí, por supuesto que son muy útiles. Gracias. Thank you, Jean-Patrick. You have covered basically all the topics has that cubierto we wanted to discuss over the morning. esta mañana. That's very good. Fue muy positivo. I would like to Me gustaría return to our original question, volver a nuestra pregunta original the relevance of sobre la relevancia de la relevancia de las instituciones nacionales que nos dan soporte al tomar decisiones a través del conocimiento y generación de conocimiento. Me gustaría, doctor Kim, que entiendo que el Instituto Nacional de Recursos Biológicos en Corea del Sur está más ligado al sector científico. Entonces, usted no se le espera que apoye al sector ambiental. Entonces, quizá tengan una visión distinta en cuanto tenga lo que tiene que ver con el tipo de trabajo en su instituto a nivel nacional para apoyar al gobierno, las políticas del gobierno y la toma de decisiones. Entonces, ¿cuáles son sus opiniones al respecto? Gracias. Hola. Hola. Soy de su es su placer para celebrar el 20 aniversario de la. Thank you. Gracias. Así lo oigo mejor. Por aquí no puedo.
I just started Spanish 2 days before. Yo quería, ese es todo el español que sé, yo espero poder progresar, pero antes de comenzar con mi charla me gustaría expresar mi gratitud sincera al Instituto Humboldt por invitarme a este seminario tan importante y significativo. El Instituto Humboldt y el nuestro firmaron un acuerdo en el 2011, pero no ha habido gran progreso entre nosotros, aunque ambos institutos los dos miembros tienen un gran deseo de cooperación, pero creo que las condiciones geográficas son difíciles y espero que tengamos más progreso y que resolvamos esta condición. Entonces, para contestar la pregunta, primero quiero decir que siempre ha habido nuestros institutos, tenemos algunas partes no son tan buenas y quizá tenemos un instituto más pequeño que son más eficientes, pero que van a necesitar cooperación y combinar sistemas. Entonces, en mi caso, yo comencé con mi trabajo desde el Instituto de Investigación de Bosques, que comenzó en los años 20 y es el más antiguo de Corea del Sur. Y comencé investigación hace un par de años y después nuestro gobierno tenía una nueva organización, entonces mi departamento tuvo que cambiar al Instituto Nacional de Investigación Ambiental y en ese momento en los 80s y 90s había diferentes problemas y métodos en el Instituto de Investigación Ambiental y después de la Convención de Río se nos pidió que tuviéramos más recursos y que fueran incrementados. El gobierno tuvo que decidir para tener una nueva institución y crearla. Entonces, por eso es que mi presencia en este Instituto Nacional de Recursos Ambientales que fue creado en el 2007 y tenemos solamente 7 años. Somos niños muy pequeños y nuestro gobierno decidió que tuviéramos una institución poderosa que fuera necesaria desde el gobierno. Y creo que en Colombia, sobre todo, el Instituto Humboldt tiene que ser más grande de lo que es en este momento para preparar, para crear todas las necesidades y atacar todas las necesidades. Y también nuestro protocolo, por ejemplo, en nuestro protocolo se comenzó a actuar de este octubre y la resistencia se puede adaptar, hay que cambiar para adaptarlo a nuestro protocolo y muchos países tienen que prepararse para esos protocolos y también tenemos otros problemas, el cambio climático y otras convenciones para preparar los muchos problemas globales y la agenda global. Los institutos tienen que ser más fuertes y tienen que ser más grandes y tienen que tener un enfoque más holístico. Antes de llegar a Colombia, yo entré a la página de Humboldt, pero afortunadamente estaba en español, desafortunadamente. Entonces utilicé Google Translate, pero la traducción no era satisfactoria, para mí por lo menos. Entonces creo que el Instituto Humboldt
ha hecho muchas cosas. Y el Instituto Humboldt es un muy socio del Ministerio del Ambiente. Entonces, a escala nacional o a escala suramericana, el Instituto Humboldt tiene que ser más grande. Pero antes de eso, creo que tenemos que chequear la misión y la visión del Instituto Humboldt. ¿Cuál es el propósito principal del instituto? ¿Qué quieren hacer en diferentes casos? El pensar que en esos problemas finalmente, si piensan en la pregunta, tendrán las respuestas. Y también creo que tener un análisis también les va a dar la respuesta. Y quisiera también mostrar algunos ejemplos en Corea. Después de la guerra de Corea, Corea era el país más pobre del mundo. Y en Corea, creo que Colombia mandó soldados a Corea. Y era el único país en Sudamérica. Y yo aprecio eso muchísimo. Y gracias a Colombia. En la guerra, Corea tuvo que decidir subir de un país no desarrollado a un país desarrollado. Entonces, el presidente decidió establecer un instituto científico y tecnológico. El nombre es KIST. Es el Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología. Y en ese momento habían 3 o 4 institutos más pequeños. El presidente los combinó, los juntó y nos dio muchas más misiones. Y el presupuesto fue volcado a este instituto, y luego de 10 años muchos productos han salido de este instituto y de la base del instituto. Ahora la economía coreana ha podido sobrevivir, pero luego el instituto se volvió muy grande y tuvieron que dividirlo y edificar centros, 5 o 6, y luego a un centro o algunas ramificaciones se volvieron independientes y formaron un instituto propio. Entonces, gradualmente ha sido una evolución, y no necesitamos justificar el cortar la escala de un instituto artificialmente. Puedes decidirse desde las exigencias del gobierno, del público. Es la mejor forma, naturalmente, para hacer una evolución institucional. Gracias. Creo que tenemos diferentes puntos de vista, y me gustaría escuchar la perspectiva de Christian. Christian, tú estuviste detrás del establecimiento del Instituto Humboldt y la visión del instituto desde el principio. Sería genial escucharte y hablar de la perspectiva, desde la misma perspectiva, pero 20 años más tarde. Bueno, buenos días. Good morning. It is exciting and gratifying, frustrating, whatever adjective you want to use 20 years later, after starting with Humboldt Institute. And I feel nostalgic, reminiscent, because 20 years ago we started with Pablo Leiva, Maria Sana, a group of Manuel Rodriguez, working on this. Ha sido el Humboldt, y lo más importante es que me siento muy orgulloso de ver que el Humboldt existe hoy,
de lo que hemos avanzado, de lo que se ha posicionado y lo que hemos logrado. Voy a comenzar con la respuesta a tu pregunta y luego voy a dar unos detalles más. La pregunta es si los institutos nacionales en biodiversidad son relevantes. Mi respuesta sería, sí son relevantes, pero no es suficiente. Y tiene que ver el hecho de que sean relevantes precisamente por lo que decía José ahora, y es que muchas de esas decisiones políticas se toman a escala nacional. Cada vez más hay más poder entre entidades territoriales y otros actores, pero como decía Braulio ayer, o sea, desde que se firmó la Convención de Biodiversidad Biológica, el tema de la propiedad de la biodiversidad está a nivel nacional, las políticas que se toman a nivel nacional, aunque en los sistemas federales hay esquemas pues, más descentralizados, pero al mismo tiempo, entonces yo creo que sí hay un nicho importante para entidades como el Humboldt, pero no es suficiente porque precisamente el conocimiento no tiene fronteras. Y yo creo que eso hay que acordarse siempre que los grandes avances en el conocimiento, incluso mucho del conocimiento de la biodiversidad de Colombia no está en Colombia, mucha de la biodiversidad de Colombia está compartida con otros países, entonces hay que ver ese tema del conocimiento más allá de una frontera y hay que reconocer que en un país como Colombia mucho de ese conocimiento también se genera a nivel local y Colombia tiene una ventaja, es que tiene una capacidad científica importante en las distintas regiones, hay conocimientos tradicionales importantes y en ese sentido cuando se construye y se plantean los institutos de investigación son unas entidades de interfase, unas entidades de frontera entre, como decías ahora, la ciencia y la política. Y eso yo creo que es importante en la medida en que el Humboldt, siempre cuando arrancamos con Gonzalo y otros a construir esto, siempre vimos, el Humboldt no puede ser otro instituto más. El Humboldt tiene que ser un instituto que haga un puente entre la comunidad científica y los tomadores de decisiones. En Colombia había mucha entidad científica, un conocimiento importante, pero ese conocimiento no estaba llegando en la forma adecuada, en el momento adecuado, en el lenguaje adecuado para que fuera útil para las entidades del Sistema Nacional Ambiental y al mismo tiempo las entidades del sistema ambiental no siempre estaban planteando esa pregunta hasta el día de hoy de una manera relevante. Entonces yo creo que sí hay un nicho en esa capacidad de frontera, el Humboldt es como una especie de membrana entre estos sectores, yo creo que hay que mirarlo, yo diría que es una membrana y a la vez un catalizador que tiene que poder realmente acelerar estos procesos, estas reacciones, de que ese conocimiento informe la toma de políticas. Yo creo, y dijiste algo ahora Juan Carlos que también es importante, yo me puse a pensar un poquito qué pasó en los últimos 20 años, qué ha cambiado del momento en que lo hicimos, y hay unas tendencias globales importantes y de país importantes. Por ejemplo, población, o sea, en los últimos 20 años la población a nivel mundial se incrementó en 1.700 millones de personas. Es 26% de incremento de la población y esta mañana me puse a mirar cuánto era la población de Colombia en 1994 y eran 35 millones de personas, hoy somos 47, hay 12 millones más de colombianos hoy en día de los que había cuando arrancó el Humboldt. No solamente eso, la globalización, sino ligado a eso toda la demanda que hay, porque hay una mejora en la calidad de vida. De las grandes tendencias a nivel mundial que vemos es un crecimiento en la clase media. De hecho, en los últimos 20 años ha habido más de 1.500 millones de personas que han ingresado a la clase media con un poder adquisitivo más grande, con una demanda de recursos naturales más grandes. Ha habido un proceso de urbanización grande. El año pasado, por primera vez, de los 7.000 millones de personas que hay en el mundo, más del 50% vivían en ciudades y eso es una tendencia que se va a incrementar. De hecho, América Latina es, de todas las regiones del mundo, la más urbanizada, una observación interesante. Y eso tiene unas implicaciones importantes en términos de acceso a conocimiento, demanda de recursos naturales, presenta retos y oportunidades. Y la otra gran tendencia ha sido globalización. O sea, ya hoy en día estas fronteras se han perdido, no solo en conocimiento, sino en demanda de recursos. Mientras que el crecimiento económico, la población mundial entre 1960 y el año 2010 se duplicó, de 3.000 a 6.000 billones, el crecimiento económico se incrementó 6 veces y en ese mismo periodo de tiempo el comercio se incrementó más de 2.000%. Entonces
Entonces vemos hoy en día que hay una gran tendencia donde hay una globalización de muchos de los recursos naturales, alimentos y cosas se están produciendo en un continente para llevarlo a otro, hay acceso a conocimiento a nivel global, entonces ese proceso de población y demanda de recursos naturales, urbanización, globalización, son grandes tendencias que tenemos que mirar. ¿Y por qué lo planteo? Porque yo creo que el Humboldt tiene que posicionarse como alguien relevante para una sociedad como Colombia y para otros países. No puede ser solamente una entidad científica. Y cómo el Humboldt ayuda a responder a las grandes necesidades de una ciudad como Bogotá, o Cali, o Medellín, o el Casanare, o el Chocó, o Buenaventura. Entonces temas, por ejemplo, como alimentación, agua, energía, todos estos temas, y ahí viene el tema intersectorial. Cómo la gestión del conocimiento de la biodiversidad es relevante para los temas sociales. Y yo creo que eso lo podemos hablar ahorita un poquito más. Y me parece que el título de este seminario es Innovación. Yo creo que el Sistema Nacional Ambiental, la Ley 99, fue una importante innovación. En papel, como todo lo que hacemos en Colombia, es chéverísimo. O sea, es una maravilla. Todavía usted lee la Ley 99 y es una cosa, uno dice, ¡qué belleza! Eso es una cosa perfecta, diseñada con Instituto de Desarrollo Sostenible, el Consejo Nacional Ambiental, el Ministerio, todo en papel se ve muy bien. 20 años después yo creo que vemos que hay partes que han funcionado, partes que no. No solamente teníamos un instituto, sino 5 institutos. Teníamos un Consejo Nacional Ambiental donde se iba a integrar perfectamente el sector ambiental con el sector social y el desarrollo económico. ¿Qué tanto ha funcionado? Lo podemos hablar ahora. Pero sí creo que hoy en día vale la pena plantearse qué relevancia tenemos y qué aprendemos de otros países. Y quiero cerrar con un comentario y una reflexión a lo que decía José. Cuando nos dimos a la tarea de construir el Humboldt, lo primero que hicimos fue ir a visitar las otras experiencias de otros países para ver qué había. Tuvimos un gran lujo y es que podíamos construir un instituto tomando algunos elementos del INDERENA, pero básicamente pensarlo. Nos dimos 2 años con Margarita y otros para pensar cómo hacerlo, en vez de apagar chicharrones, incendios, todo ese tema, sino ver realmente cómo hacerlo. Y una reflexión importante fue, Conavio en México. México es un país que tiene una capacidad institucional fuerte, muchas universidades, 200 y pico universidades, colecciones, una cantidad de temas, donde se necesitaba una entidad que trabajara en articular esa información y traducirla. Costa Rica, no está Randall por acá, es un país que tiene una capacidad institucional muchísimo más pequeña, donde valía la pena montar una colección, donde había que hacer mucho en el INVIO, y el Humboldt y Colombia está como en la mitad. Teníamos más capacidad, pero al mismo tiempo más vacíos de conocimiento, y la reflexión que llegamos en ese taller que hicimos hace 15 años, o sea, analizando estos 3 institutos, era el Humboldt no funcionaría en Costa Rica, el INVIO no funcionaría en Colombia, cada país tiene un contexto un poquito diferente, y yo lo que sí diría es que el contexto en el que funciona el Humboldt hoy en día en Colombia es suficientemente diferente en términos de 3 variables que yo creo que son importantes y podemos hablar ahora. La cantidad de conocimiento que existe, el acceso a ese conocimiento y la capacidad para generar ese conocimiento. Y me parece que esas 3 han mejorado mucho, están cambiando rápidamente, y cuando hablemos ahora de el Humboldt en los próximos 20 años, creo que ahí vale la pena mirarlo, porque creo que el Humboldt dentro de 20 años debe ser distinto, bastante diferente al Humboldt que nos imaginamos hace 20 años. Muchas gracias, Cristian. I think it's been a first round, it's been very much productive and with a lot of elements that are key to rethink, to analyze them, and lessons learned that are applicable to any country. We're talking about something that is not only good for the Colombian context, but it could apply. We have less than half an hour for this first part of the panel, and I would like to have a dialogue, I would like to speak, to have very concrete answers, very quick, and so that we can have a more dynamic discussion. En ese sentido, quisiera
bueno, de pronto es mucho mejor si hago la pregunta en inglés, de tal forma que es quizás más rápido. So what I was saying before is that, Entonces, voy a decir que para los siguientes 20 minutos de esta primera sesión, me gustaría invitarlos a dar respuestas muy concretas, muy cortas a las preguntas en específico y para que sea más dinámico. La siguiente pregunta es sobre el hecho de que muy a menudo cuando damos apoyo técnico a los tomadores de decisiones, vemos que no tenemos la información correcta para respuestas muy rápidas a esos problemas. Entonces siempre tenemos que enfrentarnos con que necesitamos más investigación y a veces necesitamos data, a veces la data no está disponible, entonces hay muchos problemas. Entonces el conectar la ciencia con la política es un gran reto. Y el punto es, hay falta de data y conocimientos, falta de integración, o quizá es que tenemos que cambiar las preguntas y el tipo de conocimientos que estamos generando. Esa es la siguiente pregunta. Muy rápido. Very quickly. A lot of times, the problem is that maybe the questions are, we don't know what to ask. For a certain problem. And we go again, whether... Tenemos que hacer todo un trabajo muy importante en tratar de conducir a la gente que va a hacer las preguntas hacia hacer preguntas más sensatas, más adecuadas y más pertinentes, y no caer en tratar de contestar preguntas que no hacen sentido. Eso es un gran peligro. Entonces, eso es una primera cosa. Pero la otra cosa que quiero poner adelante, desde luego, no se tiene, para países como los nuestros, con la enorme complejidad cultural, la enorme complejidad histórica, ecológica, biológica, no hay manera de que tengamos respuesta para absolutamente todas las preguntas, incluso inteligentes, que se pueden hacer, ¿no? Entonces sí, a veces hay necesidad de tener más investigación, pero dar la respuesta de no le puedo contestar porque necesito más investigación es una mala respuesta. Hay que hacerlo de otra manera, hay que pensarlo de otra manera. Eso quizá lo podemos abrir más. Pero yo quisiera introducir un punto más que espero que lo podamos tocar más adelante y si hay interés, es que para que estas instituciones funcionen se necesita, son una especie como de banquito o banquillo, no sé, empezamos a usar la semántica en español complicada, o un trípode, pues, que requiere 3 patas para mantener eso. Uno es una decisión gubernamental interesada en tener información para tomar buenas decisiones. El otro es una academia comprometida en participar y en ayudar a generar la información que se requiere. Y el tercero es una sociedad informada, honesta, inteligible y asequiblemente. Si no hay estas 3 cosas, estas instituciones generalmente no funcionan como deberían funcionar. Y este último, como decía un poco Cristian, de esta puente entre academia y gobierno, es que tiene que haber un puente entre las otras 2 cosas y la sociedad. Y esto es lo que una institución de las que estamos hablando debe tomar como función, asumirla y realmente llevarla. Y podemos entrar a cómo esto se puede hablar. Ayer se hablaba de credibilidad institucional, creo que Margarita lo había tocado. Creo que es un punto que es muy importante y a lo mejor podemos ampliarlo más adelante. Excelente. Jean-Patrick. Yes, I think that Creo que una pregunta importante es sobre la emergencia, porque es un problema grande. Generalmente los científicos se les preguntan esas preguntas y necesitamos una respuesta inmediata, pero hacerlo es imposible.
sí, tenemos que tomar en consideración muchos aspectos. Siempre recuerden que hace 10 años, cuando estábamos tratando de promover el estudio de psicología de Sartre, ahí la gente se reía. Imagínense. Entonces la gente se planteaba muchas cosas y había se le atacaba a la gente para que contestaran rápido. Decíamos, tenemos que hacer algo. ¿Ves? Mira, es un juego. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No podemos hacer nada. Si tenemos que tener answers y respuestas correctas, tenemos que saber qué preguntar para que la única forma es pedirle a la gente. Pero no. Thank you. No, estamos plenamente conscientes de lo que estamos haciendo y de lo que necesitamos, pero generalmente hay un problema importante porque tenemos una situación de gravedad y decimos, tenemos una emergencia, tenemos que plantearnos cómo resolverla. Y creo que cuando tenemos una institución que no tiene el suficiente conocimiento científico y la capacidad de anticipar qué sucederá y cuál va a ser el problema futuro, entonces ahí tenemos problemas con las funciones. Por ejemplo, el Instituto Humboldt, que dice, tenemos que hacer esto para esto y este problema, y hablar con los científicos, hablar con los especialistas, y para también saber qué es lo que nos provee en cuanto a información. Y no es fácil cuando estamos hablando especialmente de la vida, pero ¿cuál es el conocimiento correcto? Y creo que el problema de emergencia es algo que tenemos que tomar en consideración. Y de hecho, el instituto, el puente entre la política y la ciencia, es un ejemplo típico donde chocamos muchas veces. A ver, Juan Carlos, yo diría tres cosas ahí. Primero, el tema de cantidad de información, acceso a información y relevancia de la información. Nunca antes hemos tenido más información disponible de la que tenemos hoy en día. No es suficiente. Hay grandes vacíos del conocimiento de la Universidad de Colombia todavía. Pero como decíamos ahora, no podemos decir, no, es que hace falta. Hay mucha información que podemos usar ahora. Hay lo que se ha avanzado en los últimos 20 años en sistematización de información, no solo en Colombia, sino fuera de Colombia, y hacerla relevante y disponible es importante. Hay que, según eso, ver qué es lo que tenemos, qué hace falta, priorizarlo muy claramente. Yo creo que una agenda clara de investigación que nos diga, estos son los vacíos estratégicos en los cuales va a invertir Colombia para poderlos generar. No podemos generar todo, sería bien importante. Me preocupa profundamente lo que está pasando en este momento en el sistema de ciencia y tecnología de Colombia, que ahorita lo podemos hablar, porque aunque es un sistema paralelo, es un elemento fundamental de esta respuesta. El segundo tema es el acceso, o sea, no solamente hay mucha información, sino está disponible, y lo que hemos avanzado a través de cosas como GBIF y otros en digitalizar, en coger esto y ponerlo, es impresionante. O sea, hoy en día estamos hablando de miles de millones de registros que están disponibles ya, hoy, gratis. Ya superamos las barreras tecnológicas, las barreras biopolíticas, institucionales y todo para ponerla disponible. Pero vale la pena la diferenciación entre información y conocimiento, porque una cosa son de qué le sirven al gobernador del Casanare tener acceso a 785.000 registros biológicos, si no están puestos en un formato y de una manera que pueda usar, que le ayude a contestar las preguntas relevantes. Y ahí es donde yo creo que está el papel de este tipo de entidades y de algunas ONGs y otros, hacer que esa información sea relevante, concisa y en muchos casos que plantee escenarios a futuro.
Y eso es algo que los científicos nos incomoda, porque los científicos estamos acostumbrados a ver el método científico, la respuesta absoluta, no sé qué. Pues los políticos no funcionan en ese contexto, lo que necesitan son escenarios y el señor viceministro necesita saber, estamos aquí, vamos para allá, ¿cuáles son mis 3 escenarios? Y si yo hago esto, esto o esto, ¿qué es lo que pasa? Y vemos que cosas como el panel de cambio climático, el Millennium Ecosystem Assessment, todas estas herramientas están basadas en usar la información para generar escenarios que sean relevantes a la toma de decisiones. Excelente. Doctor Kim. Cuando hablamos de la información científica, tenemos que tener cuidado. Si me gustaría tener ejemplos. Cuando hablamos del cómo transformar el petróleo, que se fue inventado al principio del siglo by Thomas Lee Kelly. Él era un gran científico, pero estos químicos que se inventaron y el propósito para la humanidad, hoy se les considera el peor, los peores químicos en el mundo, que han empacado nuestro mundo. Entonces, desde el principio, todo el mundo no sabe cuál va a ser el impacto de algo. Los científicos no sabían sobre ello. Y otro ejemplo son las relaciones en la extinción del dodo en el aula de Mauricio. Cuando 200 años después nadie sabe de la relación entre el dodo, el dodo como árbol y el dodo como pájaro. Esto es, la ciencia no es suficiente y nosotros siempre necesitamos más y más data para probar la evidencia, para tener políticas. Pero el problema es que la política y el tomador de decisiones, en muy simples términos, y cuando se le plantea una respuesta simple, el qué hacer y qué no hacer, entonces es difícil para nosotros decidir con nuestra información y data tan insuficiente. Necesitamos más data, pero más tarde tenemos que proveer buena evidencia y tener más anticipación. Entonces, este es nuestro dilema. Entonces, creo que tenemos que tener más información de otros países, de otras sociedades, para minimizar el vacío. Y también necesitamos identificar el vacío entre la data presente y la data que teníamos. Tenemos que minimizar ese vacío. Ese es mi punto. Gracias, Dr. King. De hecho, tú tocaste un punto muy importante, el buscar y esperar. Con la ciencia siempre tenemos vacíos en cuanto a conocimiento y generación de conocimiento. Y el problema en la política de la ciencia es que la política requiere tener cierto nivel de certidumbre. Y el problema más grande en ciencia es que no tenemos el concepto de certidumbre. Tenemos incertidumbre. Entonces, ¿cómo lidiar con cómo manejar la certidumbre científica en un contexto donde los políticos y la sociedad esperan respuestas muy ciertas y temas en blanco y negro? Bueno, yo vuelvo a la gallina y al huevo. I go back to the egg and the chicken. Hacer un trabajo de educación con ellos es interminable porque cada X años cambian y con cada nueva camada de políticos y administradores hay que empezar.
Bueno, es uno de los retos del tipo de trabajo que hacemos, y hay que asumirlo y hay que asumirlo bien. No, lo que hay que hacerles ver es que tal cosa no existe y segundo, la mejor información posible es la que es dable de ser usada y no otra, porque esa es la que hay. La otra opción es no usar información para tomar decisiones. Entonces, yo creo que aquí hay que tener también una presencia frente a los políticos en términos de hacerles ver estas cosas, y esa presencia tendrá más fuerza en la medida que haya credibilidad de lo que se ha hecho antes, y aquí es a lo que yo entraba con esta cuestión de credibilidad institucional, que a lo mejor vale la pena tocarlo porque me parece muy importante poco más adelante, y si es también de algo que le interesa a la audiencia, porque nosotros seguimos hablando aquí de cosas que pensamos que les interesan, pero no estoy tan seguro de que sea el caso. Entonces, yo prefiero que casi que fuera de ustedes para nosotros más que de otra manera, pero bueno, entonces eso es algo que yo creo que es necesario hacer, ese trabajo de educación, voy a llamarle, no es educación, es sensibilización, y la mayoría de los políticos no son idiotas y entienden estas cosas. Entonces, hay manera de comunicar estas cosas, entonces se puede hacer bastante adecuadamente. Y creo que sería un error que nosotros cayéramos en esta trampa horrenda de que si no tengo 100% de certeza de lo que va a pasar, pues no puedo decir nada porque no estoy seguro que a lo mejor hay un 0.001% de probabilidades de que estoy equivocado. Bueno, pues hay que darse un balazo o salir del sistema y no funcionar. Yo no le veo otra manera. Yes, also I think that we have to be careful because Tenemos que tener cuidado porque es cierto que la ciencia, la data, te necesita certidumbre. Podemos hablar con probabilidades. Si hacemos esto, entonces hay la probabilidad de que suceda algo. Pero los políticos no les gusta porque primero tienen que tomar decisiones y tienen que tomar las decisiones. No podemos decir las decisiones es medio gris o medio blanca. ¿Es o no es? Hay que responsabilidad, por supuesto. Generalmente lo que quieren es poder cubrir su trabajo con algo que sucedería. Si esto sucede, ¿cuál va a ser la responsabilidad? Pero también, en muchos casos, sabemos lo que tenemos. No hay exactitud. Yo les puedo garantizar que en un área, si cortan todos los árboles, como abejas y los ríos y todo, no van a tener polinización y después no van a tener comida. Pero no hay exactitud. Hay probabilidades, y de hecho por muchas cosas sabemos que tenemos suficiente conocimiento y si necesitamos adquirir esto o aquello. Pero también en estos casos, cuando tenemos el problema de competencia, cuando estamos hablando con los científicos son competentes cuando están trabajando en muchos años en cierta área. Y ningún país del mundo, en Estados Unidos quizá, no estoy seguro, pero en Francia no sucede, no en Colombia, no tenemos especialistas en todo. Entonces, cuando ustedes tienen la necesidad, se les pide que complementan con un especialista, porque quizá no está en su país, pero que está en el país de al lado o algo. Entonces, es muy importante tener un buen trabajo y muy rápidamente identificar quién puede proveerles de información, un científico, un técnico, en un par de años, pero se puede utilizar esa información después. Y también creo que algo muy importante es que el conocimiento internacional no anda sobre ruedas. Y no va a llegar a todos lados. Entonces, por ejemplo, el Instituto Humboldt tiene conexiones con muchas otras instituciones y tenemos la necesidad de identificar muy rápidamente quién es especialista, quién puede proveer con la información, porque no toda la información sirve, pero hay mucha información.
y ya tenemos mucho conocimiento. Pero sabemos lo suficiente. Tenemos un mínimo de probabilidades. Por cambiar un poquito el formato, yo quiero hacerle una pregunta al panel y a Braulio y a otros para que la pensemos. Dos reflexiones. El primero es que siempre hablamos de estos institutos de biodiversidad y siempre caemos en los mismos 5 ejemplos. CONABIO, INBio, Humboldt, Zambia en Sudáfrica y ahora el Instituto de Corea. Pero son 5, 6, 7, 8. Mi pregunta es, si esto es tan maravilloso, ¿por qué no hay 100? Y como decíamos ahora, tú decías, José, vienen delegaciones de todos estos países a visitar acá y vamos a crear uno en Ecuador, vamos a hacer uno acá, vamos a hacer uno acá. Mi pregunta es, ¿por qué esto no se ha repetido en muchos otros sitios? Y es un tema, voy a mirar a Braulio porque sería bien interesante ver con la experiencia que tienes por qué esto no se está dando en otro lado. Y entre otras cosas, hace 15 años, 20 años hubo una propuesta en Estados Unidos hecha por Bruce Babbitt cuando era secretario del Interior de crear el Servicio Biológico de los Estados Unidos, paralelo al US Geological Survey, un servicio especializado en este tema, y fracasó. Entonces Estados Unidos tampoco tiene, Estados Unidos no tiene un Humboldt. ¿Por qué? Esa es una pregunta. Y mi otra pregunta es esta, si estos institutos no son la solución, quisiera preguntarle a todos los expertos que están acá o los que navegan por internet, ¿cuál es el modelo más interesante que han visto en los últimos 5 años que cumpla esta misma función? De esa frontera, esa membrana entre ciencia y política en biodiversidad, que puede ser totalmente distinto al Humboldt, porque si estamos hablando de innovaciones institucionales, ¿cuáles son las ideas que hay allá que son completamente nuevas y que podrían ser útiles para Colombia en este momento? Maybe I can answer to one particular point, because in France we don't have a Francia, Humboldt. no tenemos un Humboldt. Es cierto. Yo a veces trabajo en el gabinete del ministerio, pero antes de que cambió el ministerio, entonces había un proyecto reciente. Ahora, antes de terminar que teníamos otro, pero ahora tenemos otro proyecto y tenemos un departamento, pero él cambió el ministerio. Y con el nuevo ministro, él preguntó que si era realmente útil. Es realmente bueno. Y de hecho, tenemos un gran problema por la competencia entre las instituciones, porque todas las instituciones quieren quedarse. Los que estaban arriba quieren quedarse arriba. Estamos hablando de fusiones y eso es algo muy útil y crucial, pero a la gente no le gustan las fusiones. Y para tener una organización que algo que fue creado y no estamos listos para tenemos también que como Humboldt, que tenemos la oportunidad de colaborar del CB. Discúlpenme por favor, pero tiene el micrófono tan pegado a la boca que no le entiendo una palabra, perdonen. Tenemos grandes problemas. Thank you. Para poder hacerlo. Y tenemos un gran problema y cuando en la comunidad científica no podemos ponernos de acuerdo en todo, pero más o menos tenemos el mismo problema. La segunda pregunta, ¿cuál es la cosa más importante y más emocionante que has visto en los últimos 3 años de afuera? En Francia, en cualquier lado. ¿Qué quieres que contestemos eso ahora? ¿Hay tiempo? De una. Podemos responderla en este momento. No, es que no creo que haya una respuesta tan simplona, porque
lo que pasa en Estados Unidos es muy diferente a lo que pasa en otras partes y en la mayor parte de Europa. En Gran Bretaña cada Great Tit tiene un nombre, vaya. Es un pájaro, sí, desde luego. Sí, se me olvidó aclarar. ¿Por qué? Porque son unos cuantos, hay un montón de ornitólogos, entonces cada quien sabe que ese es Pedrito y la otra es María y este es Juan. Lugares donde un árbol en Costa Rica o en Colombia tiene más hormigas que todas las especies de hormigas de las Islas Británicas, bueno, ya, ¿para qué necesitas una cosa de este tipo? Es decir, hay otras formas de resolver el asunto. Yo creo que lo mismo pasa en Estados Unidos. La información es gigantesca, estás tratando de poner a 8 o 10 Goliaths a ver cuál es el super Goliat. Y no hay manera de hacer eso en un país como Estados Unidos, ¿no? Son demasiado potentes las instituciones que tienen esa información. Y en otros lados no lo hay porque los gobiernos no están interesados, no están educados o no están suficientemente sensibilizados para esto. Yo creo que hay muchas respuestas, por eso digo que no sé si lo podemos responder ahora. No tengo inconveniente en discutirlo, pero se me hace que llevaría más del tiempo que tenemos ahora. Dr. Kim, would you like to? Doctor Kim, ¿le gustaría decir algo? En cuanto a la toma de decisiones de las políticas, los biólogos son diferentes a los químicos, a los matemáticos. No tenemos respuestas correctas. Tenemos muchas respuestas y hay muchos factores que pueden impactar en la toma de decisiones. Entonces, me gustaría ver este problema. Tenemos que tomar decisiones, tomadores de decisiones, y hacer que ellos cambien su manera de pensar en cuanto al ambiente. Pero cuando uno le gusta la biología, y si no hay un líder que es igual al anterior, no vamos a poder comenzar a tomar decisiones muy, muy difíciles. No vamos a poder comenzar. Entonces, creo que es uno de las cosas más importantes para nosotros. La educación y el cambiar la respuesta y el problema. Gracias. Of course. No, pero creo que José tiene la razón. Hay muchas explicaciones, ¿no? Porque la mayoría de los países no tiene instituciones como estas. Pero hay soluciones distintas en los distintos países, ¿no? Hay arreglos distintos y creo que los países, creo que es interesante también mirar otros sectores, cómo han resolvido esa cuestión. Hay sectores más tradicionales, en medicina, en energía, que ya han arreglado eso en sus países. Así que tienen instituciones que cumplen ese papel, ¿no? De reunir toda la información científica y apoyar las decisiones políticas. Y hay una variedad muy grande de instituciones. Pero claro, en nuestra área ambiental, y más especialmente con biodiversidad, es un sector más reciente, ¿no? Y así que aún se está desarrollando y implementando los sistemas y creando las instituciones. Así que creo que se necesita un esfuerzo más fuerte a nivel internacional para promover eso. Y quizá reunir las informaciones de los distintos modelos de instituciones que existen para cumplir ese papel y los resultados los buenos resultados que se han alcanzado. Así que quizás sería importante que institutos como Humboldt, ¿no? Como Conabio, el Instituto de Recursos Biológicos de Corea y otros, pudieran nos ayudar a quizá reunir
estudos de casos, mostrando que benefícios, não, esses institutos, em realidade, estão promovendo para seus países. Não? Porque, quizá isso é muito claro acá, mas não é claro para outros. Não? Assim que, pero quizá também identificar distintas modalidades que se pudera explorar em los distintos países, como Christian ha dicho. É difícil que um mesmo modelo vá funcionar exatamente em los distintos países, pero oferecer uma série de opções, não, para os países. Un ejemplo de innovación en los últimos 3 años, algo totalmente nuevo, interesante. Não, é difícil, é difícil. É difícil. Los Estados Unidos eles não têm mais, pero o Congresso Nacional dos Estados Unidos, durante muitos anos, ha tenido uma instituição para fazer isso. Assim, quando o Congresso recebia propostas novas de leis, antes de colocar em discussão no Congresso, eles tinham esse instituto que fazia parte do Congresso Nacional, que então hacía ese papel de puente con las instituciones científicas para reunir la información y entonces ofrecer eso para los parlamentares. Es un arreglo distinto, pero tenían eso. Pero eso no pasa más. Yes, maybe I found an answer to your question. Maybe I could. But this also illustrates. Thank you. Maybe we could illustrate. We have a big problem because el tiempo de diferencia en cuanto a biodiversidad, y creo que dentro de los últimos años tenemos a ITBS. Es la plataforma internacional para la biodiversidad y servicios de ecosistema. Y tengo que recordarles que se lanzó en la conferencia en la UNESCO en el 25, y creo que ustedes dos estaban allí. Y se lanzó por el presidente francés y empezamos a discutir cómo implementarla. Teníamos muchas discusiones y después de eso viajamos por todo el mundo, fuimos a Nairobi, a Busan, a muchos sitios, y finalmente se creó en Panamá en el 2012. Y ahora tuvimos la última reunión, tuvo mucho éxito porque ahora tenemos un programa de trabajo, y creo que de hecho aún a nivel mundial y nacional, no tenemos otro ejemplo, pero a nivel mundial el ITBS ha sido creado y es una cosa muy positiva. En la cuestión de innovación, que yo no creo que resuelve todo, pero resuelve una parte, y resuelve una parte que para mí es muy importante, y es la culturización del tema de la biodiversidad. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? El abrir la cuestión de la cultura, de la importancia de la biodiversidad en la sociedad, y es toda la capacidad que te dan estas cosas. Ahora, para poder tener, bueno, hay naturalist o naturalista, también en Costa Rica que lo están haciendo. Es una manera de atraer a la gente. Esto no es la única solución, pero es una en la que una de las 3 patas de la mesita empieza a fortalecerse bastante bien. Excelente. Bueno, quiero agradecer a nuestros panelistas por este excelente diálogo hasta ahora. Vamos a salir a nuestro descanso de refrigerio. Justamente siguiendo esta última intervención, quisiera que pensemos en una pregunta para nuestra siguiente parte, y es cómo involucrar activamente a la sociedad, no solamente como receptores de conocimiento, sino también posiblemente como partícipes activos en la construcción de conocimiento y en el uso del conocimiento. Entonces, ese va a ser un... Gracias. Y por solicitud de nuestros panelistas no vamos a tener
recolección de preguntas, sino vamos a abrir el diálogo al público. Bueno, muchas gracias. En todo caso, los invitamos al refrigerio, vamos a estar aquí de vuelta, procuremos estar a las 11. Los que quieran hacer, para desordenar esto un poco más, los que quieran hacer preguntas por escrito, a la gente del instituto les sirven las preguntas porque las estamos sistematizando igualmente dentro de las memorias. Y los invitamos a enviar sus comentarios y preguntas al numeral seminario 20 a todos los que nos están siguiendo por Twitter. Muchas gracias.